Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestra Círculos para la Vida. Y pues continuamos con este bello libro de Usted puede sanar su corazón. Y pues nos hemos quedado un poquito en este capítulo porque, como les comentamos, hemos visto que en verdad trae mucha información importante y no queremos dejarla pasar. Hoy vamos a ver, conózcase a usted mismo, continuando en esa página 47. Y pues antes de iniciar, antes de conocernos a nosotros mismos, vamos a reconocer este lugar como siempre lo hacemos y los invito a tomar una inhalación profunda. Mientras inhalamos y exhalamos y tomamos esa posición cómoda, también le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Betty Llana. También mandamos un saludo a nuestra querida Nancy Raquel Mendoza. La doctora sigue de viaje. Entonces, simplemente vamos a inhalar y exhalar con amor. Primeramente vamos a agradecer este nuevo mes. Estamos en el primer día de abril, un mes muy bonito. Y así simplemente reconocemos este poder y la presencia de la divinidad. Aquello que es tan profundo, tan sabio, tan inteligente, y que está en todos lados y en todos lados hay orden. Asimismo, siempre está en movimiento, inspirando vida y siendo infundido por mi vida de una manera muy gloriosa y relacional. Reconocemos en este momento, la verdad es que todo está en relación con lo que está vivo, siempre ha vivido y siempre vivirá. Agradecemos profundamente en este momento todo lo que acomoda, todo lo que hace posible y en la forma en que lo lleva, que muchas veces nos sorprende, pero sabemos que simplemente es armonía en todas nuestras relaciones y sintiendo que mientras más profundamente amo y reconozco la divinidad dentro de mí, atraigo un amor saludable y poderoso y simplemente así como está en mí, así está en Betty y Yana y en todas aquellas personas que en este momento se unifican a este reconocimiento. Y ahí mismo, en ese momento en que veamos esta grabación, en que llegue este mensaje a nosotros, de esa misma manera nos unificamos y reconociendo y sabiendo que ya el fin de este programa, de este compartir, de este círculo espiritual de vida, se manifiesta en cada uno de nuestras relaciones, de nuestras comunidades y de todo lugar en donde nos relacionamos. Y simplemente agradecidamente lo soltamos, lo liberamos y simplemente lo soltamos diciendo y así es, amén. Y Bien. así nuevamente volvemos a inhalar y exhalar. Y cuando estemos preparados, podemos volver al aquí y a la hora. Y así mismo, cuando estés preparada, querida Betty, podemos iniciar. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Pues muy buenas noches a todos. Es un gusto estar. ¿Qué tal? Felices Pascuas, feliz resurrección. ¿Cómo la pasaron esta Semana Santa? Y creo que todavía hay mucho de qué hablar de este bello libro. Conózcase usted mismo. ¡Ah, qué interesante! ¿Quiénes de ustedes se conocen realmente? ¿Nos conocemos realmente?
Vanessa se reía cuando recuerda la relación de sus sueños. Ahora está felizmente casada con un hombre que no era el de sus sueños, ya que puede recordar esa primera gran relación con sentido del humor y amor sin sufrir. A los 26 años conoció a Ron en una fiesta. Era pediatra y ella estaba entusiasmada con él. Siempre había estado segura de que conocería a alguien especial que sabría valorar que ella también era especial. Qué hermoso, ¿no? Se preguntaba, ¿cómo sería convertirse en una de esas mujeres que se casan con un médico? Qué interesante. Tras 11 meses de noviazgo, creyó que ya había llegado el momento y que ya estaba preparada. ¿De verdad? ¿Hay un momento para estar preparada? Qué interesante. Ron le pidió que se fuera a vivir con él. Mi destino es casarme con un médico, pensó. Participaré en los actos de beneficencia organizados por un hospital. Cuando se queje de su trabajo, seré la que recuerde lo que costó llegar a ser médico, que es ahora. Y ella pensaba, ¿no? Yo lo voy a animar a salir adelante, ese es mi trabajo. Y cuando la gente hable de que gana mucho dinero, les recordaré que tuvo que estudiar mucho para llegar hasta donde está. Vanessa pasó de ir a tomar café a la cafetería de su barrio a tomar té con las esposas de otros médicos. Sin embargo, no todo era perfecto. Ron a veces era un poco arrogante y egocéntrico. ¿Conocen a alguien así? Y un día, ella le sugirió redecorar su dormitorio, que parecía una habitación de soltero con una cama de agua y un minibar con fregadero incluido. Él respondió tajantemente que su habitación ya estaba bien así. Hacía más de 10 años que tenía esa cama de agua y que le gustaba todo de ella, salvo tener que vaciarla y llenarla con agua fresca, porque es un poco difícil y cansado. Dice, la primera noche después de haber cambiado el agua, siempre la notaba muy fría. Así que por el momento se sacó de la cabeza reformar la habitación, aunque estaba segura de que volvería a tener otra oportunidad para retomar este asunto. Y así pasaron el tiempo y celebraron su primer aniversario con un viaje a Maui, las islas favoritas de Ron. Pero Vanessa también había permitido la presencia de un invitado. Su miedo. ¿Les ha pasado a ustedes? Fíjate que ahorita que estás leyendo esto, a través del tiempo y hablando con mamá, y fíjate que me llamó mucho la atención esta parte porque mi mamá tuvo de novio a un médico Ajá. y que mi mamá supo porque mi mamá en un tiempo después de eso viajó y y lo único que supo que el médico se regresó a su pueblo. Ok. Ella lo conoció acá en la Ciudad de México y de repente él en eso de su servicio y todo, pues él se regresó a su pueblo que le había dicho que pues vivía bien, pero ahí rompió la relación. Con el ¿Cómo? tiempo, mi mamá encontró un trabajo donde empezaron a viajar y casualmente llegaron al pueblo. Y mi mamá le llamó la atención porque dijo, ay, por aquí pues vive él, ¿no? Claro, a ver cómo le va. Sí, y llegaron al pueblo y mi mamá dijo, ah, aquí vivía él, ¿no? Y se le ocurrió de alguna forma preguntar por él. ¿Y qué crees? Era el don, el hacendado del pueblo. ¿Cómo? ¿Se había Sí, convertido en eso? era, o sea, te digo que él vivía bien, pero mi mamá nunca supo qué tan importante era él, ¿no? Y cuando a mí me contó eso, yo dije, mamá, ¿cómo perdiste esa oportunidad?
Pero fíjate con lo que Raúl, estamos leyendo aquí, ¿no? O qué sea, bien, qué mal, quién sabe. exactamente, o sea, a lo Sí, mejor nos hubiera ido un poquito bien, me cuento, porque soy el primero, sí, hubi- claro. hubiera sido el primero No te con el doctor. preocupes, que así me hace mi hijo, mamá. Nos estaríamos rascando la pancita. Sí, fíjate, pero ¿Qué le dijiste a tu mamá, Raúl? exactamente, sí, porque pues fue todo lo contrario con mi papá, ¿no? Pero al menos, ¿cómo te diré? No era arrogante, no era creído, y sobre todo, pues mi papá me enseñó a trabajar, ¿no? Por él tuve que aprender a trabajar. Y Claro. esto es lo más importante, ¿no? O sea, ¿cómo asumimos que vamos a estar bien cuando realmente no conocemos a la otra persona, ¿no? Y Y hacemos no, tantos planes ¿eh? y sueños. Y aquí fíjate que todavía esta chica le preguntó que si en alguna época del pasado había llevado a alguien ahí. Y él le dijo que sí. Que sí. Imagínate qué sintió. No, y ella que ya andaba con miedo, pues imagínate, ¿no? Con esa respuesta, lo que ha de haber sentido y lo Y que entonces dijo, ay, yo soy solamente una más. una más y no, Sí, y si hubo un desaire tan insignificante, yo digo, imagínate en otras cuestiones, ¿no? Y permitir que eso crezca, quedarnos callados y dejar que ese miedo se establezca, ¿no? Que creo, pero aquí salieron esos miedos y salió esa inseguridad en ella. ajá, ¿Realmente me voy a casar con él? ¿Realmente me ama? ¿O solamente soy alguien más que está llevando a su lugar favorito? Aquí dice ella, se me hace que soy perfectamente sustituible. Qué fuerte, ¿no? sí, Híjole. Dice que si usted se centrara en lo negativo como le sucedió a Vanessa, su vida empeorará. Pero si se concentra en lo positivo, su vida mejorará. Aunque Ron fuera arrogante, ¿qué pensamientos le transmitiría a Vanessa? Ella se sentía despreciable, indigna e invisible. Raúl, ¿de dónde crees que salga estos miedos y este sentimiento de ella? pues Porque él no se desde, tenía. sí, pero puede ser que desde la niñez, ¿no? Siempre hablamos de eso, de algo que nos sucedió en el pasado a nosotros mismos, ¿no? Se Así quedó ahí vi, la programación. sí, yo por ejemplo con mi mamá, ella marcó algo bien importante, ¿no? En un momento que mi papá la quiso atemorizar, mi mamá lo bañó, mi mamá, mi papá le quiso pegar y me cuenta mi mamá que ella a la mano tenía una cubeta con agua fría y que se la aventó, ¿no? Y ¿No? que se la aventó y salió corriendo con el abuelo, con quien adoptó a mi papá, y corrió con él y le dijo, me quiere pegar, ¿no? Y que él le dijo, ¿qué te pasa? Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, no? Y también, si estamos hablando de temor, mi papá le tenía miedo a mi abuelo, ¿no? Pues Te digo que sí, toda la familia, ¿no? Toda la sí, familia sí. y que alguien se parara y te dijera, pues, ¿qué te pasa, no? Y eso fue lo que le digo a mamá, que creo eso fue un paso importantísimo en su relación, ¿no? Porque ella, al contrario, en vez de temor, de ahí como que le dio fuerzas para no dejarse, ¿no? Fíjate Ah, que es bien importante y lo hablo como mamá a nombre de todas las mamás y de todas las hijas cuando fuimos hijas. Cuando uno tiene como mujer el respaldo de una madre, tu vida cambia. Cuando tienes el respaldo de una familia, la pareja sabe que no está solo, que no está exacto. sola. Y entonces ya no como quiera se atreve a hacerte cosas, No, porque y puede acá, ya, de golpearte hasta insultarte, empujarte o decirte que no vales nada.
Y eso es tan grave como un golpe, porque te marca, te cicatriza ahí en la herida de que no valgo nada, ¿o no? No, y ¿Cómo la... acá era su suegro. A Ah, final de ok. cuentas, no era su papá, era su suegro el que la Fíjate, apoyó, ¿no? O qué sea que, padre. no, mi papá, te digo que mucho tiempo tomó. Y yo es lo que le digo a mamá, que si se hubiera dejado en ese momento, No, pues no. hubiera sido una vida muy diferente. Ahora, un hermano de mi papá, que no sabíamos nosotros esa historia, eh, el tío vivió muy bien, le fue muy bien en su vida profesional y laboral, y en verdad nunca pensamos que, eh, que mi tío le pegara a mi tía, que era brava, ¿no? Pero fíjate, eso lo vimos apenas y se nos hizo así como algo increíble, porque nunca lo habíamos pensado de mi tío. Al contrario, pensábamos que habían abusado de él, pero fíjate cómo es lo que te digo, ¿no? Mi mamá le salieron las uñas cuando tenían que salir. Y yo digo las garras, porque le digo a mamá, no, Pero ¿sabes qué imagínate, pienso que es? Que ella se amaba más a sí misma. Ella se respetaba más como ser humano. Tu mamá de alguna manera sentía que tenía más valía y por eso buscó protegerse, porque si tú sientes que no vales nada, pues nomás ahí te te quedas por muy agachas, mal que seas. ¿sí? No, y Sí, de hecho mi mamá, fíjate que yo a mi papá y a mamá, y a mi mamá, ¿no? Yo le digo que después de saber su historia, la verdad mi mamá se casó con la dama, mi papá se casó con la dama, ¿no? Y mi papá, pues no es que haya sido el vagabundo, pero sí, mi mamá de joven tuvo todo, y mi abuelo, como fue la mayor, pues pretendiente. le dio todo, ¿no? Le hizo una fiesta muy bonita de 15 años y se habla, ¿no? De ella, porque no fue aquí en Todavía este la pueblo. recuerdo. No, fíjate que teníamos una tía, son dos colonias de aquí, donde ellos se fueron a vivir un tiempo y había una iglesia, pero muy más pequeña que la de aquí. La de aquí es una parroquia, la de allá era una capilla anteriormente. Entonces, este, no, dicen que le mandó a arreglar y que la iglesia y la casa, ¿no? Mi abuelo, y que hubo música y invitados, la puerta abierta. Entonces dicen que estuvo muy bonita esa fiesta. Y pero fíjate que también de ahí supimos que como que le agarraron coraje mis tíos. Poquito de envidia. Pues lo que pasa que ella fue la mayor y recibió esos momentos de cuando en la familia hay prosperidad, hay bienestar, ¿no? Económico y todo, hay desarrollo. Entonces a mamá le tocó y pues desafortunadamente pues se dejó impresionar mi mamá por mi papá que se ponía los trajes de este tío que te digo y y pues mi papá sí tenía una especialidad que era soldador y trabajaba en una empresa por ahí cerca, pero sí, cómo en verdad nos dejamos llevar por las apariencias y no sabemos en el fondo cómo son, ¿no? Como ahorita esta chica con el doctor, ¿no? Sí, y aquí fíjate que el problema no era el doctor, pudo haber sido lo que fuera el doctor, pero realmente fueron sus inseguridades, fueron Exacto, sus miedos, fue lo que ella sentía de ella, porque empezó a meterse a la cabeza y ha vivido con otras mujeres en esta casa y cómo las trató. Y entonces yo que soy aquí y ahora es mi turno y entonces tampoco se va a casar conmigo. Y entonces esos miedos son los que hicieron que esta relación no prosperara. Esa inseguridad, como tú bien dijiste, pues
sea, a lo mejor de niña alguien le dijo que no valía lo suficiente o que no era lo importante para alguien más. Y aquí fue donde ella lo sacó. Pero fíjate que esto fue más allá porque ella tomó el momento de que Vanessa dijo, creo que debería marcharme de casa. Sus Sí, afirmaciones negativas habían hecho realidad el mayor de sus temores. Le suplicó que cambiara de opinión, pero él ya había tomado la decisión. Se marchó de la casa hecha una furia. Siempre lo había sabido, solo había sido un número entre de sus novias nada más. Otras de sus novias nada más. Los días siguientes a su marcha sentía que estaba en un pozo oscuro. Todos los pensamientos e inseguridades que había aportado a la relación se reflejaban ahora en su duelo. Sus pensamientos negativos siguieron atormentándola, mientras sacaba con ira todas las cosas de casa de Ron para irse a vivir con Ivonne, una vieja amiga. ¿tú Escúchate a ti. crees, Sí, adelante. tú crees que si ella hubiera tomado otra actitud, esa relación hubiera seguido adelante? Si no le hubiera importado, si hubiera tomado por el lado positivo, bueno, ha tenido otras novias, pero ahora soy yo soy valiosa, yo soy otro tipo de persona. O sea, cuando ella se ama más, tú sabes que lo que pensamos y sentimos jala, ya sea en positivo o en negativo, a nuestras vidas, lo que creemos que merecemos, ¿no, Raúl? ¿Cómo ves? Sí, tú ya lo marcaste, fueron sus propios temores, ¿no? Sus propias inseguridades lo que atajeron eso. Es lo que te digo de mi mamá, ¿no? Sacó las uñas porque pues ella sabía lo que valía, ¿no? La seguridad Claro, que le había dado el abuelo, porque es lo que claro. yo le digo, ¿cómo lo enfrentaste, mamá? O sea, y te digo que mi papá, en verdad, si le tenían temor, ¿eh? En verdad tenía una zurda mi papá, que a mí sí me tocó verlo, ¿no? Qué cosa. Pelear, y en verdad te puedo decir que a un señor le dio un golpe, pero era el señor, pesaba yo creo el doble que él, de peso, ¿no? Y ¿Sí? del derechazo que le dio, el señor, no te miento, porque vivíamos en zona ejidal, ¿no? Y estábamos como en una avenida principal, bueno, no avenida, sino en un camino principal, y no de menos de 10 metros, ¿eh? Del trancazo que le dio hasta que chocó con una barda que encontró porque se fue para atrás, pero ya no se paró el señor. Y era lo que yo te digo con mi mamá, Lo ¿no? Cuando me noqueó, contó, lo ¿sí? noqueó. Lo noqueó, o sea, del guamazo, pero es lo que yo le digo a mamá, ¿no? Luego, porque eso mamá pues no lo vio, no lo sabe o no sé, ¿no? Ella no se dio cuenta. Pero yo digo, de lo que te salvaste, mamá, en verdad, de sacar las uñas y de ese valor, ¿no? Y que mi mamá es lo que dice, ¿no? Ella realmente sí sabía lo que valía, ¿no? Sí sabía, porque sí, con el tiempo se dio cuenta, ¿no? Del valor, y yo por eso la valoro tanto, porque en verdad es una mujer muy valerosa, muy, Valiosa, ella se aprecia a sí se misma, aprecia, tiene se una aprecia. autoestima buena, valorada, que dice, ok, yo valgo, y entonces, como yo valgo, me cuido. Porque fíjate que aquí, cuando se fue a vivir con Ivonne, Ivonne se dio cuenta de lo que pasaba y le dijo, escúchate a ti misma. Ahora yo entiendo por qué él no quería estar contigo, porque tú tampoco te quieres. O sea, tú tampoco te quieres estar contigo. No tienes autoestima. Oye, qué Exacto. fuerte, ¿no? No, y fíjate que ella, ¿con qué cosas se dio cuenta, no? Y dónde sembró ese miedo, ¿no? Desde el principio, ¿no? Y creo que así viene la inseguridad, ¿no? De uno. Pero no terminó ahí.
no. Ella quería que él le rogaara, ella quería que él sintiera su ausencia, que dijera, híjole, estoy perdiendo a alguien que valía mucho. ¿Y qué hizo Raúl? Sí, ¿Qué hizo? Fue sí, y le cambió el agua a la cama para ujú, cuando llegara él se sintiera tan agradecido con ella, porque imagínate, le cambió el agua a la cama de agua, que a él no claro. le gustaba hacerlo porque pues el agua estaba fría luego, ¿no? No era lo mismo. Eso es como que no nos valoramos nada, ¿no, Raúl? Y tenemos que buscar de otra manera el que se fijen en nosotros, ¿no? Pero fíjate cómo opera la ley, ¿no? O sea, realmente ella quería el cambio, pero con miedo, ¿no? Con temor. O sea, y tenía que afirmar, o sea, pues, le voy a cambiar la temperatura del agua, pero él me va a responder, él, ¿no? Y con toda la alegría, pero no, o sea, fue con temor y pues ahí está el resultado, ¿no? Así es. Pues qué cantidad de cosas hacemos por ser aceptados, por ser amados. A veces hasta nos degradamos más de lo que debiéramos, Exacto, porque un hombre o una mujer, viceversa, nos ame y nos acepte. sí, así es. Dice, Vanessa, adelante. se acordaba de que él se había quejado de lo frío que estaba la cama. Y el día después de haberla cambiado el agua, así que empezó a vaciarla. Durante 2 horas en que estuvo vaciando el agua de la cama, permaneció sentado al lado de la misma pensando lo que solo que sentiría esa noche, el frío que pasaría y entonces desearía que ella volviera. O sea, ¿cómo se nos meten ideas en nuestra cabecita que Sí, no son reales? Nada que ver. Dice, una vez vaciada por completo, empezó a llenarla. Hizo la cama como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente estaba segura de que la habría echado de menos terriblemente, por lo menos por esa noche. Y se pasó la mañana esperando que sonara el teléfono. Y nada, ¿eh? Así que decidió llamarle a la consulta y respondió él mismo el teléfono y ella le preguntó, ¿cómo estás? Bien, respondió él con un tono que indicaba que estaba distraído. ¿Cómo has dormido? Preguntó ella. Muy bien. Vanessa colgó el teléfono. Pensó en todo el esfuerzo que había hecho para que se sintiera incómodo y solo. Quería que él también sintiera el dolor de la pérdida que ella estaba sintiendo. Cuando Ivonne llegó a casa, le contó lo que había hecho. ¿Cómo ves? y no, pues qué fuerte, ¿no? Y es lo que te digo, cómo tú quieres recapacitar o quieres reconciliarte con alguien y todo es adverso, ¿no? Y ni se nota, ¿no? Y como dijiste anteriormente también, ¿no? Uno mismo se va degradando aún más y más y más, Sí. ¿no? Dice, ¿dónde está tu risa? Tu sonrisa de gran sentido del estilo, tu afición por los juegos de mesa, tu personalidad afable. Te has vuelto totalmente invisible y le acusas de no verte y de que no te vea como si fueras una más. Bueno, ahora te has convertido en la chica loca número 5 que ha cambiado el agua de la cama para que su novio la eche de menos. Nadie va a pensar en ti ni en lo especial que eres hasta que tú no lo hagas. Al final, lo que le dijo Ivonne surtió efecto y por primera vez
Ella observó sus pensamientos negativos. Sabía que lo que había hecho con la cama de agua era realmente ridículo, pero todavía no había atado cabos. Ahora tenía que enfrentarse a su duelo, sentirlo y resolverlo ella misma. Por fin comprendió que hasta que no se responsabilizara de su propia vida, nadie lo haría por ella. Esto está muy fuerte. ¿Quién puede hacer algo por ti? Nadie. No, nadie. Y que tienes que responsabilizarte por tus pensamientos, por tus hechos, por todo. Y que no puedes echarle la culpa a nadie, Raúl. No puedes decir aquel fue o aquella fue. Sí, No hay manera, no porque hay tienes que manera. ser responsable. Dice que después de algunos años conoció a Han, que la amó por ella misma. El incidente de la cama de agua pasó a ser una anécdota que solía a colación en vez en cuando en las fiestas y que la contaba ella a otra persona. Solía terminar la historia diciendo, sí, tienes pensamientos negativos, acabarás malgastando un día de tu vida para vaciar una cama de agua de otra persona. O sea que ya había aprendido. Sí, Cuando tienes pensamientos positivos, acabas siendo feliz y también duermes bien. Y como dice el refrán, qué vacío estoy para estar lleno de ti. La única persona en la que hemos de concentrarnos y la única en la que podemos trabajar es la que vemos reflejada en el espejo. Siempre se trata de un trabajo interior. Oye, qué bonito. sí. No, y aquí viene lo importante de este trabajo del espejo, ¿no? ¿Cómo viene a reconfortarte y nuevamente a verte a ti mismo, ¿no? Lo que ha pasado en ti a través del tiempo cuando nos olvidamos hasta de nosotros mismos, ¿no? Y nos pasa, ¿eh? No, y pasa frecuentemente, también deja de verte al espejo y vas a ver lo que sucede nuevamente, ¿no? Que es la lección que creo que tomamos y ya no la vamos a olvidar, ¿no? Que primeramente nos tenemos que ver nosotros y ya después de ahí viene lo demás, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y bueno, si hay una pérdida o hay algún dolor, pues tenemos que pasar nuestro duelo Así para es. poder seguir adelante. Dice que te darás cuenta de que estas fluyen a su propio ritmo, unas durante toda una vida, otras solo en una década, otra unos años y otros unos meses, pero no podemos juzgarlas. No importa cuánto tiempo haya estado con una persona, la ruptura merece su propio tiempo de duelo. El duelo después de una relación le ofrece la oportunidad de comprender cuáles son sus arquetipos saludables y nocivos. Algunas personas se quedan atónitas cuando se dan cuenta de las afirmaciones negativas que se repiten a sí mismas tras finalizar una relación. ¿Será porque uno se siente culpable cuando termina la relación, Raúl? Es que te digo que aquí empieza el juzgarnos, ¿no? A nosotros mismos. Empezamos a ver y a sentir que nosotros somos los que nos equivocamos en todo, ¿no? Y nos empezamos a autocastigar, ¿no? La culpa. La culpa, sí, Pero esos pueden ser los momentos de introspección que nos acercan al verdadero amor y la sanación. Quizás por primera vez somos capaces de ver que la forma en que estamos viviendo el duelo de la relación revela cómo actuamos durante la misma. Al final,
En cuanto percibamos una de las afirmaciones negativas, podemos convertirla en afirmación positiva que nos ayude a transformarnos de esta nueva vida y nuestro romance. Y es Sí, que es que es una pérdida es muy fuerte. lo que yo te digo precisamente de esta forma de tomar las lecturas de este libro, es porque es un trabajo muy profundo y podemos hablar que sí, está ahí el trabajo del espejo, ¿no? Y cómo retomarlos, pero realmente sabemos esa técnica, la hemos practicado, la hemos seguido paso a paso y cada paso que se ha dado, ¿no? Porque en verdad, ¿cómo, cómo actuamos y dejamos que la vida nos lleve con el miedo, ¿no? ¿Cómo podemos llevar una vida de fracaso en fracaso? Porque esto, si no lo trabajamos, se va a repetir tarde o temprano. Vamos a tener una relación de la misma manera. Patrón, ¿verdad? Y si no encontramos el doctor, vamos a encontrar al ingeniero, al arquitecto, ¿no? A la persona superior a nuestros estudios o a nuestro entendimiento, cuando verdaderamente nosotros somos los que nos estamos haciendo pequeños, ¿no? Nos estamos haciendo mínimos y dejamos que impongan sus condiciones y permitimos que el miedo domine primeramente nuestra relación, que eso es algo que no puede ser. No podemos estar actuando con miedo desde ninguna circunstancia, ¿no? Y esa es la parte importante de nuestro pensamiento, inconsciente, ¿no? Que lo tenemos ahí sembrado y no nos hemos dado cuenta en qué momento llegó esa inseguridad para que tengamos ese miedo, que es a donde tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cuántas cosas lo hacemos y sucede, ¿no? Y sucede mucho, por ejemplo, cuando hay que hablar en público, ¿no? Y vamos ya con ese pensamiento de que pues nos vamos a equivocar o no me voy a acordar de lo que tengo que decir. Pues ya lo estoy afirmando antes de realizarlo, ¿no? Ya está ahí sembradito y eso mismo se refleja como fue el caso de la chica de ahora, ¿no? Dejé que el amor estuviera con temor y el amor pues no se realizó, ¿no? No se realizó el amor por ese miedo, ¿no? No te escucho. Otra cosa hubiera sido si ella no hubiera tenido esos temores, esos patrones de desvalorizarse a sí misma. Exactamente. Y es lo que te digo, nosotros somos los que vamos creando todo, ¿no? No son las circunstancias, somos nosotros mismos los que vamos creando todos estos sucesos, ¿no? Y si vemos que una relación llega, tenemos otra y se repite el patrón, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó con nosotros en algún momento de la vida? ¿No? Entonces, realmente, esto es lo más interesante del libro que les digo, que no queremos dejar pasar y que tenemos que tomar verdaderamente todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Y así mismo, como les digo, yo lo llevé esto a la relación con mi madre, que la verdad, mi papá, pues era tranquilo. El problema era cuando el alcohol eh, estaba en él, ¿no? Era otra persona, totalmente diferente a lo que ella era, ¿no? Entonces, imagínense que mi mamá no hubiera sacado las uñas en ese momento, ¿cómo hubiera sido su vida, ¿no? Y les digo, si pasó con su hermano, que verdaderamente nunca pensamos, porque si mi papá era tranquilo, mi tío era mucho más tranquilo, supuestamente, y él no tomaba tanto como mi papá. Entonces, por eso pensamos que, que, que no existía eso en ellos y en verdad, pues nos dio
no alegría, pero sí tristeza, ¿no? De saber esto de este tío, que la verdad también lo quisimos mucho y nos ayudó mucho en algún momento, ¿no? Pero así es la vida y también es lo que, de alguna forma, también hay que voltear a ver esa parte de nuestra familia, ¿no? Para el entendimiento. ¿Cómo ha sido nuestra vida anteriormente? ¿Qué se ha quedado en nosotros ahí inconscientemente, ¿no? ¿Cuáles fueron esas ideas que se quedaron ahí y que verdaderamente van a resurgir en algún momento y que pensamos que ya las trabajamos y no? Por eso está este trabajo constante, ¿no? ¿Qué dices, Betty? Se me va el internet, yo creo que me voy a retirar y se me está Perfecto, acabando la batería. perfecto, Betty. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si la semana que entra continuamos con la segunda sesión que dice la persona equivocada puede ser la persona perfecta? Perfecto. Sí, me parece perfecto. ¿Sí? Digo, Pues no se trata de leer por leer, se trata de analizar y de llevar a nuestra vida y a tu vida, a la vida de la gente que conocemos, estos ejemplos. Y sí, repito, una separación es un duelo, porque es una pérdida y tenemos que vivir esa separación y sanar nuestro corazón para poder estar listo para cuando encontremos a otra persona, ya estar sanos. Es lo que sí, yo podría decir. no, está perfecto y en verdad sí es importante que nos manden sus comentarios, que nos manden Muy todo lo que importante. vaya surgiendo para nosotros así retomarlo, ¿no? Y en verdad apoyarlos de alguna forma. Y precisamente, por ejemplo, mañana tenemos nuestra sesión espiritual y todos estos casos se pueden llevar, Y ¿no? es bien Todas las importante que la preguntas. gente venga porque se le atiende con mucho cariño en cualquier situación que estén pasando en este momento. Y eso es lo que estamos haciendo verdaderamente y llegando a esos puntos que hay que trabajar y que si vemos que ahí están presentes por estas lucecitas que van llegando, en verdad, la invitación es esa. Nosotros pasamos este camino, pasamos esto y no decimos que ya tenemos todo el conocimiento, seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando, estamos en el Estamos camino. trabajando internamente y estudiando también porque seguimos aprendiendo. Claro, la ventaja ahora es de que nuestra experiencia la queremos compartir con ustedes de esta manera, ¿no? Y ese es el interés de este círculo y de tener nuestras sesiones el martes precisamente de 8 a 10. Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar como nos dice nuestra querida Betty, pues entonces dejamos el tema de las personas equivocadas pueden ser las personas perfectas, porque también decimos, ¿cómo me voy a relacionar con esta persona? Y puede ser la persona ideal, puede ser Correcto, la sí. persona perfecta. Así que los invitamos para la siguiente semana y pues sin más, y ya con esta invitación del miércoles, pues también tenemos la oración matutina y la meditación nocturna que también nos apoyan mucho. Entonces, pues los esperamos en este mismo link a las 7:30 de la mañana y a las 10 de la noche, 10:30 Ciudad de México. Así que, pues sin más, adelante, querida Betty, si nos cierras y Muchas gracias. por Ay, favor. pues ahí donde estamos nos ponemos cómodos, la espalda recta, ojos cerrados, corazón abierto. Inhalamos, exhalamos y nos vamos centrando, agradeciendo este maravilloso libro, este libro del sanar del corazón de Luis Hay, donde vamos aprendiendo en cada página, en cada una de las
palabras que podemos leer de este libro, de las experiencias de otras personas, cómo hay que sanar nuestro corazón, cómo hay que hacer para quitar esos patrones que a lo mejor fueron impuestos desde que éramos muy niños, y amarnos, respetarnos, querernos, aceptarnos y tener una muy buena autoestima para sentirnos valiosos. Así es que agradecemos este libro, agradecemos este círculo de la vida espiritual y hasta que nos volvamos a encontrar, bendiciones infinitas, que todo sea perfecto, en armonía y felicidad en su mundo. Y así es. Amén. Y así es, amén. Y pues bien, gracias por su compañía y pues bendito abril y pues Bendiciones todo abril, va a estar bendiciones todo. maravilloso. Un Perfecto. calor fantástico. Rico, sí. Rico. Bueno, pues nos vamos Hasta con este video. luego. Hasta luego, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Betty.